Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar con el segundo bloque de este curso. Ya hemos hablado de lo que es la agricultura ecológica, de algunos conceptos como la rotación, la asociación de cultivos, y también hemos hablado de la importancia del suelo, de su estructura, de qué se compone y de la importancia de la materia orgánica. En este segundo bloque vamos a empezar a hablar de los abonos naturales y especialmente del compost, que en el siguiente tema veremos cómo se elabora el compost y el vermicompost, o sea, el compostaje con lombriz, que al final es de lo que va la mitad de este curso, ¿no? De fomentar la elaboración del compost y su utilización. Bueno, pues primero vamos a distinguir qué son los abonos naturales. Vamos a hablar un poquito de ellos. Un abono natural u orgánico es el término usado para referirse a la mezcla de materiales que se obtienen de la degradación y mineralización de los residuos orgánicos de origen animal, como los estiércoles, vegetal, como los restos de cosechas o restos leñosos, y los industriales, como los lodos de depuradoras, por ejemplo, que se aplican en los suelos con el propósito de mejorar sus características químicas, físicas y biológicas. O sea, no solo estamos hablando de nutrición, de aportar nutrientes, sino también aportar estructura y aportar microorganismos, que es bastante importante. Actualmente los fertilizantes inorgánicos, las sales minerales, suelen ser más baratos, por eso se usan más. Y las dosis son como más precisas, ¿no? Puedes ajustar más la dosificación, incluso echarlo por el riego, lógicamente. Además de venir más concentrado. Sin embargo, salvo en los cultivos hidropónicos, siempre es necesario añadir abonos orgánicos para reponer la materia orgánica al suelo, por ese factor principal, por esa función que tiene de activación de la microfauna del suelo. Que además son los responsables, estos microorganismos, de no solo crear barreras protectoras para las plantas, sino de ayudarlas a asimilar los nutrientes. Los abonos orgánicos elevan la temperatura del suelo, favoreciendo la formación y desarrollo de las raíces, o sea que fomentan el enraizamiento, por lo tanto el crecimiento vegetativo, y por lo tanto mejoran la nutrición de las plantas. La disminución de la materia orgánica en los suelos los vuelve fríos, lo que afecta a sus características físicas, químicas y biológicas. Como te dije en los anteriores temas, cuando hablamos sobre todo de legislación de normativa europea, la Unión Europea lo que quiere, o la visión que se tiene en Europa en la agricultura y la ganadería, es que a 2030 prácticamente toda la agricultura y la ganadería en Europa sea o ecológica o esté en lucha integrada. Y por lo tanto, para favorecer esto, lo que se necesita es materia orgánica, es decir, reducir las sustancias de síntesis, los fertilizantes de síntesis y los productos fitosanitarios. Por lo tanto, va a hacer falta materia orgánica, volver a la utilización de la materia orgánica como fertilizante y estructurante del suelo. Por lo tanto, el abono orgánico suele ser de gran uso para las plantas y es fundamental para el equilibrio del suelo. ¿Qué ventajas tienen los abonos naturales? Pues como te vengo diciendo, permite aprovechar recursos orgánicos, o sea, aliviando la carga en los vertederos. Aumenta la actividad microbiana en el suelo, recupera la materia orgánica del suelo, que es muy importante para la retención, el intercambio catiónico de los nutrientes, favoreciendo esta retención de nutrientes y permitiendo la fijación de carbono en el suelo, así como también mejorando la capacidad de absorción del agua o de retención del agua. Suelen necesitar menos energía para su elaboración, los abonos naturales, con respecto a los de síntesis, que necesitan mucha energía en su fabricación. Hay que tener precaución porque suelen ser fuentes de patógenos y pueden provocar quemaduras si no están adecuadamente tratados o madurados. Es decir, los estiércoles muy frescos, por ejemplo, estiércoles como los de gallinaza, los de gallina, los de aves, son muy ácidos, por lo tanto, si no están adecuadamente madurados o tratados, pueden acidificar demasiado el suelo, incluso quemar a las plantas. Por otra parte, los patógenos, por ejemplo, los que vienen derivados de excrementos, pues si no están bien tratados, pues también pueden ser fuente de microorganismos indeseables. Actualmente el consumo de fertilizantes orgánicos está aumentando, como te decía, debido a esa demanda de alimentos orgánicos y sanos. Por la concienciación y el cuidado de los ecosistemas del medio ambiente que tenemos los propios agricultores y ganaderos y lógicamente también los clientes, la población en general que demanda esos productos. ¿Qué tipos de abonos naturales podemos encontrar?
Pues bueno, existen varios tipos de abonos orgánicos, los cuales se diferencian por su forma de preparación, por los materiales empleados, por el tiempo de elaboración, por la forma de aplicación. Los podemos agrupar en tres grupos, vamos. Abonos sólidos, como por ejemplo, entre varios, ¿vale? Por ejemplo, el compost, el humus de lombriz y el bokashi. El compost es de lo que vamos a hablar, que es como la foto que ves a la derecha, la típica pila de materia orgánica mezclada. El humus de lombriz, que es acelerar este proceso utilizando lombrices. Y el bokashi, que es ayudado con una fermentación rápida con levadura. Los abonos líquidos los podemos distinguir entre los de producción aeróbica, como el purín, o anaeróbica, como el resultado del biol, que es como un subproducto de la elaboración de biometano, de biocombustible. Pues el resultante de esas fermentaciones anaeróbicas es el biol. Y el abono verde, pues es el uso de plantas forrajeras, leguminosas y de otro tipo para utilizarlas, para triturarlas sobre el terreno y meterlas en la tierra como abono, aprovechando las características de fijación de nutrientes que tienen, por ejemplo, las leguminosas. Más tipos, pues hay bastante variedad de fertilizantes orgánicos, algunos apropiados incluso para la hidroponía. También los hay de efecto lento, como el estiércol, o rápido, como la orina o la ceniza. El efecto lento o rápido es según cómo van liberando los nutrientes en su degradación. Y que combinan los dos efectos. Por ejemplo, podemos hablar de excrementos de animales, como la palomina o la gallinaza que te decía, el guano, que es de murciélagos, la bosta, que es de vacas, la gallinaza, purines y estiércoles. El compost, que es el resultado de la descomposición de material vegetal y de restos orgánicos. El humus de lombriz, como te dije, la descomposición realizada por lombrices. Las cenizas, si proceden de madera, de huesos, de fruta, de origen completamente orgánico. Pues las cenizas se caracterizan porque contienen mucho potasio y carecen normalmente de contaminantes. Hay que tener cuidado porque el pH es muy alto, por lo que hay que aplicarlo en pequeñas dosis. La resaca, que son los sedimentos de los ríos, que arrastran muchos minerales. Otros tipos, los lodos de depuradoras, que ahora se están convirtiendo ya en un problema. Se están haciendo bastantes estudios para asegurar en el tratamiento una perfecta desinfección de estos lodos para poder aprovechar en los cultivos, en las actividades agrícolas. Ahora mismo se puede usar sobre todo en los bosques, pero hay como ciertas reticencias en el uso para productos de alimentación. El abono verde, como te decía, es el cultivo vegetal, generalmente leguminosas, que se cortan y se dejan descomponer en el propio campo, leguminosas y también cereales. Y el biol, que como te dije es el resultante de la producción de biometanos, de biocombustibles como el biogás. Esto es una planta de compostaje en pilas, donde tienen aquí unas mangueras para la introducción de aire y de agua. Hay otras formas de mejorar la fertilidad del suelo, aunque no se denomina fertilización, como el uso combinado de leguminosas, o sea, la rotación de cultivos con leguminosas, la inoculación de micorrizas y otros organismos. Las micorrizas son hongos que se simbiotizan, se unen, viven en combinación con las raíces de las plantas y se benefician mutuamente. El hongo adquiere alimento y la planta lo que obtiene es un escudo protector frente a otros hongos y otros parásitos. Ahí tienes algunos ejemplos de microbios de inoculación, que normalmente no es necesario realizarla porque la inoculación aparece espontáneamente de forma natural. También pues dejar el material vegetal muerto sirve de mantillo, es decir, como cubierta para proteger el suelo, como cubierta para no dejarlo desnudo. Por lo tanto, así lo protegemos del sol, ayuda a mantener las temperaturas y también la humedad, evitando la evaporación. Y al final, como se descompone, pues se integra como materia orgánica. Bueno, empezamos a hablar del compost. El compost viene del latín y significa poner junto, o sea, unir varias cosas. Es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación, por eso adquieren estas tonalidades marrones y rojizas, porque al final es una oxidación, que se denomina compostaje. Tiene este aspecto terroso, no huele, y si huele, huele a tierra del monte, a tierra de campo,
no huele a podrido, vamos. Está libre de patógenos también, sobre todo por las altas temperaturas que adquiere en la fase inicial, y es empleado como abono de fondo, o sea, antes de la plantación, o como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. El compostaje doméstico, pues es la utilización de los restos orgánicos de nuestras casas para la elaboración de este compost, que en contraprestación, o sea, se puede hacer compostaje también de carácter agrícola y ganadero, pues con los restos de cultivos, de podas y de los restos animales. En este caso vamos a hablar del compostaje doméstico, que sería pues hacerlo en nuestras casas para el uso de nuestro pequeño huerto o nuestro jardín. Dentro de los residuos sólidos urbanos pueden englobarse materias de diversas naturales. O sea, dentro de la bolsa de nuestros residuos podemos encontrar la fracción orgánica, que es la mayoritaria, en torno a un 40%, que suelen ser los restos de comida, lógicamente, de jardinería y otros materiales fermentables. Constituyen el principal componente de los residuos en general, en torno al 40%, y que tiende a disminuir relativamente en las sociedades más desarrolladas. El vidrio, las botellas y envases de alimentos, esto se hace con recogidas selectivas. También el papel y cartón, otros plásticos, los textiles, metales, madera, escombros, etc. Vamos a hablar sobre todo de la fracción orgánica. La materia orgánica merece un tratamiento diferenciado por tres motivos. Por su importancia relativa en peso, ya que, como te digo, representa en torno al 40% de los residuos urbanos. Por sus propiedades físicas y químicas, principalmente su elevada humedad, porque se pudre, es putrescible, puede provocar malos olores, esa putrefacción, y encima traer insectos o patógenos. Por lo tanto, complica la recogida, el transporte y el tratamiento del conjunto de los residuos. La posibilidad de reciclaje mediante tratamientos biológicos como el compostaje o la digestión anaerobia, que la transforman en energía o en un abono orgánico como el compost. La energía sería los metanos o biometanos. Hasta ahora los principales tratamientos a los que se sometían los residuos eran el vertido, la incineración. La tendencia actual es ir reduciendo las cantidades de residuos destinados a estos tratamientos finalistas para potenciar los tratamientos de reutilización y reciclaje, como habrás escuchado muchas veces, no solo en la parte orgánica, sino también en la parte de los plásticos y del vidrio. Lo que se fomenta es la reutilización y el reciclaje. Entonces, ¿cómo podemos reutilizar la parte orgánica? Pues lógicamente compostándola y volviéndola a transformar en una materia orgánica utilizable en la agricultura o en la jardinería. La fracción orgánica de los residuos de nuestra basura, además de ser un recurso desaprovechado, tanto los vertederos como las incineradoras, acarrea importantes problemas para cualquiera de los dos tratamientos. En los vertederos, pues los problemas generados por la materia orgánica son básicamente los lixiviados, es decir, las aguas que se puedan infiltrar en el suelo, y la emisión de gases de efecto invernadero y aparte gases que son combustibles, es decir, que pueden generar pequeños o grandes incendios. Y en la parte de la incineración de los residuos, pues el importante contenido que tienen estos residuos en humedad, pues genera que requieren un mayor aporte energético, o sea, requieren más energía para su combustión. No es lo mismo quemar algo que está seco o algo que es húmedo. Algo que es húmedo te va a requerir más energía, ¿no? Todas estas dificultades, juntamente con la posibilidad de realizar otros tratamientos como las digestiones anaerobias y el compostaje, que revalorizan este tipo de fracción, o sea, la fracción orgánica, pues nos conduce a la necesidad de recoger y tratar la materia orgánica independiente al resto de los residuos, que cada vez más en Europa se está haciendo y en España ya se está introduciendo con el contenedor marrón, que va a ser exclusivo para los residuos orgánicos. Estos son algunos ejemplos de los vertederos, en el que hay, si te fijas, muchas fracciones mezcladas, no solo orgánicas, sino también hay papeles y plásticos, envases. Bueno, vamos a ir hablando del compostaje doméstico. No existe una legislación específica, pero sí un claro interés desde la Unión Europea para que los Estados miembros potencien y faciliten el establecimiento de esta alternativa de compostaje, debido a los claros beneficios ambientales y sociales que comporta. Es decir, que lo que se quiere es fomentar que la gente composte, que la gente haga compostaje, tanto en sus casas como en sus parcelas. Corresponde a cada país la elección y promoción de los programas de compostaje domésticos y comunitarios, por ejemplo, en la ciudad, en las recogidas, como te digo, esa recogida selectiva de los contenedores marrones
lo que irán es a plantas de compostaje municipales, por ejemplo. En el caso de Canarias, de las islas, pues serán plantas de compostaje, como ya se hacen en el caso de Tenerife, en el complejo ambiental de Arico, pues son plantas no municipales, sino de toda la isla, en este caso del Cabildo. Y bueno, pues eso, le corresponde a cada comunidad pues desarrollar las campañas informativas dirigidas a los ciudadanos. La descomposición de la materia orgánica es un proceso esencial para la vida, que se da continuamente en la naturaleza y de forma espontánea. Lógicamente, todos sabemos que las cosas se descomponen sin tenerles que hacer nada. Por la misma razón, el compostaje es la forma ideal para reciclar y devolver los restos orgánicos al lugar de donde proviene originalmente, que es la tierra, al fin y al cabo. El ciclo de la materia orgánica. Desde tiempos remotos, en el ámbito rural, se han aprovechado los residuos orgánicos, lógicamente, como los excrementos de los animales mezclados con residuos vegetales, confeccionando el estiércol, pues los restos de las camas de los animales. También se han aprovechado los restos de cosechas anteriores, de alimentos de las casas, que servían para alimentar el ganado, y luego esos restos del ganado, del estiércol, pues lógicamente se aprovechaban como abono. Y de la madera que se usaba como combustible en el hogar también. Toda esa mezcla se utilizaba para devolverla otra vez a la huerta. Es evidente que nuestra forma de vida ha cambiado. Ahora vivimos más en las ciudades y menos en el campo. El mundo agrícola se utiliza mayoritariamente abonos inorgánicos que requieren mucha energía para su fabricación, como te comenté antes, y no aportan materia orgánica al suelo. Exclusivamente aportan sustancias nutrientes, pero no la materia orgánica, no estructura, produciendo desequilibrios y contaminaciones. Por ejemplo, los abonos nitrogenados son muy solubles, sobre todo los nitratos, y con el agua del riego o con la lluvia pueden perderse por lixiviación, es decir, a las capas inferiores del suelo, sin que la planta le haya dado tiempo a tomarlos, y pueden contaminar aguas subterráneas. Y hay muchos problemas en la península, sobre todo, también aquí, con contaminaciones por nitrato de las aguas que impiden su toma, impiden beberla o utilizarla en nuestras casas. En relación a la sostenibilidad, hay un precepto, un dicho iraquí que dice que para que una idea sea buena, ha de seguir siendo buena durante las próximas 7 generaciones. Y si no es buena como mínimo para estas 7 generaciones, no es una buena idea. Por lo tanto, debemos recapacitar sobre la continuidad de las futuras generaciones y adoptar una postura menos individualista frente al consumo de recursos naturales. Un buen comienzo puede ser recuperar el compostaje, ya que no ha dejado de ser nunca una buena idea de revalorizar los residuos de origen orgánico. Es decir, que al final, compostando, también estamos optando por una idea de sostenibilidad para evitarnos muchísimos problemas de contaminación, de vertidos, de residuos, sino aprovechándolo en volverlo a utilizar en nuestros campos, que es lo que se llama economía circular. El compostaje es un proceso bioxidativo, es decir, que lo realizan microorganismos que oxidan la materia orgánica. Es una fermentación aerobia, necesita aire, oxígeno, y es controlada, en la que controlamos la humedad y la temperatura. Y en el que interviene una gran diversidad de microorganismos que requieren una humedad adecuada, los sustratos orgánicos heterogéneos en su composición y homogéneos en cuanto a su tamaño, para que se degraden todos de una forma más o menos pareja. Y básicamente en estado sólido. Se pasa por una fase termófila, como te dije, se eleva mucho la temperatura, dando al final como producto los diferentes procesos de transformación: dióxido de carbono, agua, minerales y materia orgánica estabilizada, higienizada, o sea, libre de patógenos y de malas hierbas. Rica en poblaciones microbianas útiles y sustancias húmicas que nos ayudarán a fijar los nutrientes, a fijarlos y a soltarlos en ese intercambio catiónico. Y en activadores de la fisiología vegetal, es decir, activadores del crecimiento de nuestros cultivos. Esto es un gráfico del efecto de la materia orgánica en el suelo. Tiene efectos biológicos, con ese incremento o activación de la población de microorganismos, de la flora y la fauna del suelo, y del ciclo de los nutrientes. Como te dije, los nutrientes, para pasar a las formas solubles, asimilables por las plantas, necesitan un proceso de mineralización que es llevado a cabo por microorganismos.
También tiene efectos químicos, ya que la materia orgánica modifica el pH, como te dije, lo rebaja, es decir, lo vuelve un poco más ácido. Si tenemos suelos salinizados o salinos, nos lo baja y nos regula el pH. También regula la conductividad eléctrica y la capacidad de intercambio catiónico por esos compuestos húmicos. Y pues eso precisamente interviene en el ciclo de los nutrientes. También produce efectos físicos, como la capacidad de retención de humedad, o sea, de agua, dar estructura al suelo para que permita el drenaje, que haya aire, que se puedan mover los animales, que puedan respirar las raíces. Y el buffer de temperatura, es decir, que compensa las altas y las bajas temperaturas para mantenerla más o menos en una temperatura estable. Y el control de la erosión, pues no solo por la luz, sino también por las escorrentías de agua, ya que le da estructura al suelo. Razones por las que hacer compost doméstico, pues por reducir la producción de residuos orgánicos, reducir también los malos olores asociados con la materia orgánica, los cuales no se producen, hay que destacarlo, durante el compostaje doméstico. Mucha gente le tiene miedo a esto, a que cuando estamos haciendo una pila de compost, que eso vaya a oler muy mal o mal. Y no es así. El compostaje no tiene por qué oler mal si se hace bien. El compost lo tenemos mediante el proceso que nos ayudará a abonar las plantas de nuestro jardín o nuestra huerta, y con la consecuente eliminación o al menos reducción del uso excesivo de fertilizantes inorgánicos, así como los costes de transporte de los residuos. Compostar a nivel doméstico a partir de los residuos que generamos se traduce en una conducta responsable y eficiente en la gestión de nuestro hogar, que estimula socialmente la actitud positiva y respetuosa hacia nuestro entorno, y además una manera muy buena de crear esas conductas en los niños. Reduce los costes de los ayuntamientos para retirar y transportar y tratar los residuos orgánicos, reduciendo asimismo los costes a los residentes de la comunidad, por lo que a priori se debería reducir el impuesto de la basura a la gente que realice compost. Vamos a entrar ya en el proceso del compostaje. El primer paso del proceso del compostaje es disponer de una cantidad adecuada de residuos orgánicos. Estos materiales nos aportarán la materia orgánica, minerales y microorganismos para que en las condiciones de aireación y humedad apropiadas, que ahora veremos, se produzcan las reacciones de descomposición aerobias, o sea, sin olores. A partir de este montón de residuos, que tendremos que hacer de una determinada forma, empezarán a trabajar los diferentes grupos de microorganismos, rompiendo las moléculas primero las más simples y luego las más complejas, transformándolas en el compost. De hecho, se trata de un proceso natural, como cuando en un bosque caen las hojas y las ramas de los árboles y se transforman en humus con el paso de la degradación. Nosotros, mediante el compostaje, solo tratamos de proporcionar las condiciones adecuadas para acelerar este proceso natural. Para hacernos una idea del flujo de materiales, si tratamos 100 kilos de residuos orgánicos, al finalizar el compostaje obtendremos entre 30 y 40 kilos del compost, al menos la mitad del material inicial. El resto se habrá evaporado o se habrá perdido en forma de vapor o de agua y de CO2. Fíjate que a lo largo de 9 meses hemos pasado de 100 kilos de residuos frescos a entre 30 y 40 kilos de compost. Esto hay que tener en cuenta también si queremos obtener de una forma regular una cierta cantidad de compost, saber que vamos a obtener un poco menos de la mitad de lo que estemos añadiendo de forma fresca. Durante el proceso, como consecuencia de la oxidación del carbono a CO2, el carbono de las ramas de los compuestos orgánicos, que están compuestas por el carbono, pasan por la degradación a CO2 y otros compuestos, y se produce energía en forma de calor en esa ruptura, ¿no? En ese cambio. Esta queda retenida, el calor queda retenido en la masa de residuos que se está transformando de forma que el material se va calentando, llegando a alcanzar incluso los 75 grados centígrados en las partes interiores del montón. Fíjate que aumenta muchísimo la temperatura, de hecho puede llegar a provocar autocombustiones. Cuanto mayor es la cantidad de residuos que se composta, mayor es la energía liberada, favoreciendo la subida de las temperaturas. Por eso en los compostajes pequeños, los domésticos, a veces no podemos llegar a esas temperaturas, ¿vale? Este punto del proceso es muy importante porque las altas temperaturas nos higienizan el material, es decir, nos los desinfectan.
destruyen los patógenos, los protozoos, las semillas de malas hierbas, que pueden resultar perjudiciales para la salud o nuestros cultivos. Si el proceso se desarrolla correctamente, cuando las moléculas se han descompuesto, la actividad microbiana disminuye y vuelven a bajar las temperaturas de una forma natural del material hasta equilibrarse con la temperatura ambiente. Como te digo, en el compostaje doméstico, como trabajamos con pequeñas cantidades de residuos, la energía producida es menor. Además, al tratar con volúmenes pequeños y la cantidad relativa del material en contacto con el exterior es mayor, o sea, es un montoncito pequeñito y tiene mucho aire alrededor, el calor generado se pierde con una mayor facilidad. O sea, es más fácil que se enfríe rápidamente, por ejemplo, por la noche. Por eso es bueno taparlo con plástico. Por otro lado, los residuos, como los vamos aportando de una forma gradual, poco a poco, a medida que los vamos generando, pues las distintas fases del proceso se van sucediendo a destiempo. O sea, tenemos un montón en el que ya hay compost en descomposición, o sea, ya maduro, uno en fases intermedias y otros que están empezando. Por estos tres motivos no podemos asegurar que a nivel doméstico el compost haya alcanzado las temperaturas suficientemente elevadas para su higienización, así que tenlo en cuenta. Controla la temperatura y tapa el montón para que no se enfríe. En este caso deberán tomarse algunas precauciones como las restricciones en algunos residuos compostables, por eso luego te vamos a recomendar que determinados residuos no los utilices. Condiciones del proceso. Los auténticos protagonistas en el compostaje son los microorganismos. Y para que estos puedan trabajar en las mejores condiciones debemos preparar una mezcla de residuos esponjosa, es decir, que le pueda entrar el aire y la humedad en grados equitativos, o sea, que no se vaya toda la humedad a un sitio o se quede retenida en otro. Aportar materia orgánica en descomposición diversa, o sea, mezclarla. Disponer de oxígeno suficiente, por eso te digo que tiene que ser una mezcla esponjosa. Tener un grado de humedad adecuado, controlar la humedad para que no se seque demasiado. Y que no se encharque tampoco demasiado porque pueden provocar pudriciones y olores. Y tener una temperatura adecuada, simplemente con un termómetro la podemos controlar. Con la mezcla de diferentes residuos orgánicos tendremos una equilibrada humedad, o sea, no aportaremos solo residuos húmedos, sino que tendremos que aportar también residuos secos, y con esto también le daremos un poco de estructura a la pila de compost. Por ejemplo, los restos de cocina, hojas, césped y otros materiales húmedos se deben mezclar con ramas, arbustos y otros restos de poda más secos y estructurales para componer esa matriz suficientemente esponjosa. Las condiciones del proceso. Muy importante la relación carbono-nitrógeno, que es esto que se pone entre paréntesis como C partido por N. La composición de los materiales que se debe aportar un nivel óptimo de nutrientes para el desarrollo de los microorganismos. La cantidad de carbono necesaria es notablemente superior a la de nitrógeno, es decir, los microorganismos requieren más carbono para degradarlo, para degradar esas cadenas orgánicas a CO2. Lo requieren más que el nitrógeno. Un exceso, bueno, para que te hagas una idea, la relación debe ser de en torno a 30 carbono, 1 de nitrógeno. Con un exceso de carbono, si tuviéramos 100, 200, 300, 500, 1000 de carbono con respecto al nitrógeno, pues se disminuye la actividad biológica, prolongando el proceso de descomposición, o sea, será más lenta. Y una carencia de carbono, o sea, por debajo de 30, puede producir pérdidas de nitrógeno en forma de amoníaco, produciendo malos olores. Una relación carbono-nitrógeno equilibrada normalmente asegura que el resto de nutrientes necesarios, como el fósforo, el potasio, el azufre o el calcio, estén presentes en cantidades adecuadas. Así que vamos a tener un abono totalmente equilibrado nutricionalmente. El aire, el oxígeno. Para que el proceso de descomposición sea óptimo, se necesita la presencia de aire. Una matriz bien estructurada, esponjosa, como te digo, que permita la entrada de aire por todo el material y para que se pueda descomponer de una forma aeróbica, con presencia de oxígeno. Cuando el material es demasiado denso y le falta aire, esto se pudre descontroladamente. Es una descomposición anaeróbica, sin aire. Y es por lo que aparecen malos olores como resultado, porque es donde aparecen las bacterias anaeróbicas, que además son bastante perjudiciales. Estos son la relación carbono-nitrógeno de diferentes componentes que podemos tener en una pila de compost.
Como ves, los trozos de astillas de madera tienen mucho carbono y los estiércoles de aves tienen poco carbono con respecto al nitrógeno. El humus también tiene poco, o sea que sería ya en la fase intermedia de descomposición. El papel o la paja de trigo tienen mucho carbono, por eso puedes ir combinando estos materiales que dan estructura con otros materiales frescos como el desecho de fruta. Más condicionantes del proceso del compostaje, el agua. La humedad es un factor importante en el proceso. La falta de agua ralentiza la descomposición y no se realiza completamente. Por el contrario, un aporte excesivo de agua o de muchos materiales húmedos tiende a ocupar los poros desplazando el aire, provocando que el material se pudra de forma anaerobia, como hemos hablado. Por eso el óptimo de humedad se caracteriza porque al apretar un poco del compost, de la pila de compost, te aparecen unas pocas gotas de agua, pero no un chorro, ni te deja la mano completamente seca. Eso quiere decir que la humedad va a estar entre el 55 y el 60%. La temperatura. La evolución de las temperaturas durante el proceso está íntimamente relacionada con la actividad biológica. Es decir, cuanto más actividad, más alta es la temperatura, porque están degradando la materia orgánica. Pero también influyen otros factores como la cantidad de residuos, el clima en el que estemos, si es verano, si es invierno, el sistema de compostaje, la forma de la pila, la altura, la localización, la frecuencia de los riegos, la localización con referencia a si le da el sol, si le da la sombra, la frecuencia de los riegos, la frecuencia de los volteos también. Por ejemplo, un material muy seco no se calentará porque no se realiza la descomposición totalmente. Tiene que haber algo de material húmedo también. Los sistemas de compostaje. Existen varios métodos para compostar en casa. Podemos usar el sistema de compostaje en pilas, que es el más habitual, como el de la foto, realizando una pila, o diferentes tipos de compostadores, como cajones, rejas o contenedores, comerciales o fabricados por nosotros mismos, como veremos. La elección de un método u otro es una cuestión de preferencia personal, ya que ninguno de ellos es categóricamente el mejor que el resto. O sea, puedes elegir el que mejor te convenga. Cada uno escoge el sistema que más se adecua a las cantidades y los tipos de residuos que vamos a compostar, el espacio del que disponemos o simplemente cuestiones económicas o de estética. Si no queremos tener una pila de compostaje en mitad del jardín, sino que lo ponemos en un bidoncito o en un tanquito que es bonito y así no nos choca tanto. O por ejemplo, si tenemos animales, perros o tenemos niños, pues para que no se estén subiendo por la pila de compost o lo que sea, lo metemos en un recipiente. Para ayudarnos en la elección de un sistema u otro, compararemos las ventajas e inconvenientes de cada sistema. Por ejemplo, el sistema de pilas es el más sencillo. Lo construimos directamente sobre el suelo o un material aislante, como en el caso de la imagen, donde se va depositando por capas los diferentes tipos de residuos formando una pila. Iremos poniendo las ramas, luego material más húmedo, césped, restos de cenizas, por ejemplo, o de cáscaras de huevos o cosas así, o arenas de bentonita, o de diferentes elementos que luego volveremos otra vez con las ramas o el material seco, como paja o cosas así, y lo iremos haciendo capa a capa. Las dimensiones mínimas que debe mantener la pila son de 1,5 de ancho, ¿vale?, por 1,5 de alto, para poderlo manejar perfectamente. Si es demasiado alto nos va a costar voltearlo o cosas así. La longitud ya será variable en función de los materiales que dispongamos y del espacio que tengamos también. La longitud se refiere a lo largo que sea esa pila. El volumen mínimo para que se den las condiciones idóneas del proceso es de 1 metro cúbico. ¿Vale? 1 metro cúbico. Compostadores. Es otro sistema de compostaje que se basa en recoger el montón de residuos dentro de un recipiente al que llamamos compostador. Hay compostadores de muchos tipos y formas, pero la función de todos ellos es mantener el material ordenado, minimizar el espacio y tratar de mejorar la estética. Se pueden distinguir dos tipos: los compostadores comerciales, que suelen ser de plástico reciclado, y encontraremos diferentes modelos de metal, de plástico, con diferentes puertas por abajo. También está la segunda opción, que es los de fabricación casera, que son más económicos, más creativos, los podemos realizar con la familia y permiten el compostaje de grandes cantidades de material. Podemos hacerlos de cajones de madera, como estos realizados con compost, con bloques de obra, combinando madera y malla de alambre.
solo con malla, haciendo con un bidón viejo, realizándole orificios, con cajas de fruta. Bueno, ¿dónde colocar el compostador? El lugar idóneo para compostar tiene que ser un espacio discreto y accesible en el jardín, la huerta o la terraza. No muy cerca de la casa, pero tampoco demasiado lejos como para que no quieras ir a depositar los restos. Que no sea un follón tener que ir hasta allá, ¿no? Además debe estar resguardado del viento, de la lluvia o el sol, que esparcirán, en el caso del viento, humedecerán o secarán demasiado los residuos, respectivamente. Por lo tanto, se deben intentar cumplir las siguientes condiciones. Que haya sol y sombra. Una ubicación aconsejable para el compostador es bajo las ramas de un árbol de hoja caduca, que asegure sombra en verano y sol en invierno, y colabora a mantener constante la temperatura de la mezcla. Sobre la tierra, es decir, que la base del compostador ha de estar en contacto de la tierra, no sobre un pavimento, para que esté en contacto con los microorganismos que haya por ahí. Y que tenga ventilación para evitar que se hunda por el peso, por lo que la mezcla no recibiría la oxigenación necesaria desde la base. Para ello se recomienda calzarlo sobre cualquier elemento estable, por ejemplo, unas piedras. Los materiales que podemos compostar son los residuos de origen orgánico. Principalmente se agrupan en residuos producidos en la cocina y los producidos en el jardín y huerta. En general comparten las siguientes características. No todos son apropiados para elaborar compost, ya que en una situación doméstica es mejor evitar algunos de ellos, que ahora los comentaremos. Lo mejor para el proceso es utilizar una buena mezcla de residuos donde las propiedades de cada material se complementan con el resto y los efectos negativos que puedan diluirlos al tratar pequeñas cantidades. Los restos de jardín y de huerta. Los marrones, fíjate, son los que están secos, aportan carbono, estructura a la mezcla y tiene una descomposición mezcla. Las ramitas, por ejemplo, las ramas, los restos de poda. Los verdes tienen una humedad moderada, aportan nitrógeno, dan poca estructura y se descomponen rápidamente. Y los restos de cocina, estos serían los restos de jardín y huerta marrón o verde. Luego estarían los restos de cocina, que son restos húmedos, aportan carbono y nitrógeno más o menos equilibrados, dan poca estructura y tienen también una descomposición muy rápida. Estos son los residuos compostables más comunes y sus efectos sobre el proceso de compostaje. Por ejemplo, de la casa o de la cocina, los restos de verdura y de fruta tienen una descomposición rápida y no generan problemas. La pasta y el arroz hervido causan compactación y si se incorpora mucha cantidad. La cáscara de huevo machacada tiene una descomposición lenta y aporta calcio. Los pozos de café y las bolsas de infusión no generan problemas en cantidades habituales. El serrín tiene una descomposición lenta y absorbe la humedad. De los residuos del jardín de la huerta, los recortes de césped, las plantas verdes y las malas hierbas pueden producir compactación si no hay un equilibrio en la mezcla del material, porque son húmedos. Las hojas, flores, restos de poda triturados y la paja tienen una descomposición lenta y mejoran la aireación, dan estructura. Y los restos de cosecha de la huerta tienen una descomposición rápida. Por ejemplo, los frutos que no nos vamos a comer o que están dañados o que están por el suelo, cosas así. Materiales que no son apropiados en grandes cantidades, o sea, que los podemos echar, pero ojo con las cantidades. Cuando trabajamos con pequeños volúmenes y no estamos seguros de alcanzar altas temperaturas durante el compostaje, se pueden dar problemas de higienización en algunos residuos, es decir, tener presentes algunas bacterias que no son del todo recomendables y que nos pueden generar pudriciones también. Por lo tanto, se pueden compostar, pero con precauciones las siguientes materias o materiales. Los excrementos de animales domésticos, ya que pueden provocar malos olores, contener patógenos, por lo que debemos tomar precauciones si los compostamos, como la utilización de guantes durante la manipulación y la aplicación del compost. Si no se higieniza bien el material, las semillas de fruta o de plantas nos pueden dar lugar a plantas no deseadas, porque germinan. Y otros residuos como las hojas de castaño, de nogal, de roble o de encina, que contienen sustancias inhibidoras del crecimiento de los organismos del propio compostaje. Por lo tanto, estamos desinfectando la propia pila de compost. Si utilizamos estos materiales en grandes proporciones, alargará mucho el proceso porque estamos ralentizando la actuación de los microorganismos. Materiales que no son apropiados en grandes cantidades, seguimos hablando de
cáscaras de frutos secos, crustáceos y de pelo, porque van a tardar mucho en degradarse. Papeles, servilletas, cartones no impresos ni coloreados, como las hueveras, los tubos de papel higiénico, no son apropiados en grandes cantidades. Las cáscaras de cítricos no deberían incorporarse al compost, puesto que suelen tener parafinas y tratamientos químicos de abrillantado y encerado comercializados. Por lo tanto, son sustancias que no son buenas para la pila de compost. El pan se debe tener especial cuidado si se incorpora en pequeñas cantidades, ya que las condiciones de humedad que va a estar dentro de la compostera será colonizado por microorganismos existentes, generando una capa de moho verde, que no es de los hongos no es más que un hongo de la familia Penicillium, o sea que no pasa nada, pero claro, va a actuar como antibiótico y por lo tanto va a inactivar, como dijimos con las hojas de los nogales o de los castaños, inactiva las bacterias de la compostera, porque el Penicillium, recuerda que es un antibiótico, que es el que nos ponen a nosotros también en la penicilina. Y por lo tanto esto no nos interesa, así que ojo con el pan. Materiales que no se pueden compostar. Los anteriores eran ojo con las cantidades, o sea, se pueden compostar pero en pequeñas cantidades. Estos no se pueden compostar a nivel doméstico. Pertenecen normalmente a los residuos, al grupo de los residuos inorgánicos, no biodegradables, o los que aún siendo orgánicos suponen una fuente de contaminación para el producto final que más tarde se aplicará al suelo, que es el compost. Los residuos no compostables y sus alternativas de tratamiento serían los restos de carne, de pescado o de marisco, ya que pueden provocar malos olores y atraer insectos o animales. Los huesos tienen una descomposición demasiado lenta. Como te digo, lo del vidrio, el metal, los tetrabric, los plásticos, las pilas se deben echar en los contenedores multiproductos, es decir, cada uno en su contenedor, el vidrio en el verde, los metales irían en el gris, los tetrabric y los plásticos de envases en el amarillo y las pilas en sus propios contenedores. El papel con tinta en color debiera su reciclaje específico, en este caso el contenedor azul. Las cenizas de madera tratada a una bolsa ordinaria o la bolsa gris. Los restos de polvo y de limpieza, como del aspirador o de la escoba, a una bolsa ordinaria. Y el aceite de motor debe ir a una recogida especial. Inóculos quiere decir microorganismos normalmente que echamos para acelerar el compostaje. Se suele utilizar para activar el proceso, aunque no son imprescindibles para compostar, pero bueno, se suelen utilizar algunos microorganismos para la descomposición. Vamos. Cuando el material está en contacto directo con la tierra, facilitamos la actuación de su fauna y de su microflora, de gusanos, de bacterias, de hongos. Por eso te decía antes de que la compostera esté en contacto con el suelo, porque de ahí tomamos esos inóculos de forma natural. Aún así, si decidimos utilizar inóculos para activar y acelerar el crecimiento de los microorganismos descomponedores, lo más usual y económico es añadir nuestro propio compost maduro en descomposición. En centros de jardinería también se encuentran otras sustancias comerciales como aceleradores del compost, polvo de ortiga, de algas, pero lo normal es que utilicemos nuestro propio compost ya maduro para echarlo en la parte más reciente, en la parte más fresca, y así activar la descomposición. Y nada más, siento este ruido de fondo, pero tenemos obras cercanas y que se escucha aquí un poco en el micrófono, pero bueno, espero que me hayas entendido bien, que no te haya vuelto demasiado loca la cabeza, y ya continuamos con el tema 6. Un saludo.